Buenas, soy Yannick Rondón y hoy voy a hablar acerca de la obra El Tartufo. Esta obra cuenta la historia de Orgón, un burgués adinerado que cae bajo la influencia de Tartufo, un impostor que se hace pasar por hombre piadoso. Ciego a la hipocresía de Tartufo, Orgón lo instala en su casa, lo convierte en su confidente y planea casarlo con su hija Mariana, quien ama a otro hombre. El resto de la familia intenta en vano abrir los ojos de Orgón. Finalmente, la esposa de Orgón, Elmira, urde una trampa para desenmascarar a Tartufo, revelando sus verdaderas intenciones lascivas y codiciosas. Sin embargo, Tartufo, a quien Orgón ha donado todos sus bienes, lo amenaza con la ruina y la denuncia. La situación se resuelve inesperadamente con la intervención del rey, quien, reconociendo la maldad de Tartufo, lo arresta y restaura el orden en la familia de Orgón. Escrita por Molière. Molière fue el seudónimo del actor, dramaturgo y poeta francés Jean-Baptiste Poquelin, con el que publicó un importante conjunto de obras, que incluye comedias, farsas, tragedias, tragicomedias y comedy ballets. Es considerado como el padre de la comedia francesa y uno de los autores fundamentales del clasicismo francés. Las obras teatrales de Molière se encuentran entre las más representadas de todos los tiempos. Aunque responden a las formas de la comedia tradicional, en ellas se lleva a la cima el género de la comedia de carácter y de la comedia de costumbres, ya que Molière era en el fondo un moralista, o sea, un crítico de las costumbres y las usanzas de su época. Desde su entrada en escena, Tartufo se presenta como un hombre de profunda devoción religiosa, humilde y ascético. Sin embargo, a medida que avanza la obra, se revela como un impostor consumado, un hipócrita que utiliza la máscara de la santidad para manipular a los demás en su propio beneficio. Características claves del personaje: la apariencia de piedad. Tartufo cultiva cuidadosamente una imagen de hombre piadoso. Se le describe rezando con fervor, ayunando, mostrando preocupación por lo espiritual y censurando las vanidades del mundo. Esta fachada es la llave de su éxito con Orgón. La habilidad para la adulación. Tartufo sabe cómo ganarse la confianza de Orgón a través de la adulación constante y exagerada. Alaba su juicio, su virtud y su discernimiento, haciéndole sentir superior y reforzando su ceguera. La astucia y la inteligencia. Detrás de su apariencia humilde, Tartufo es un hombre muy inteligente y astuto. Calcula sus movimientos con precisión, identifica las debilidades de cada personaje y las explota para su propio beneficio. La ambición y la codicia. A medida que gana poder en la casa de Orgón, sus verdaderas intenciones se revelan. Busca el control de la familia, la posesión de sus bienes e incluso intenta seducir a Elmira, la esposa de su benefactor. Su piedad es solo un medio para alcanzar sus fines materiales y de poder. La falta de escrúpulos. Tartufo no tiene reparos en mentir, engañar y traicionar la confianza de quienes lo acogen. Justifica sus acciones con una moralidad retorcida y conveniente para sus intereses. El uso del lenguaje religioso. Tartufo utiliza un lenguaje cargado de referencias religiosas para manipular a Orgón y a otros. Cita máximas piadosas y sermones para justificar sus acciones y confundir a quienes dudan de él. La dualidad, el contraste entre su apariencia y su realidad, es la esencia de su personaje. Molière juega constantemente con esta dualidad para crear un efecto cómico y al mismo tiempo denunciar la hipocresía. Evolución del personaje. Fase inicial: el huésped piadoso. Se presenta como un hombre sencillo y devoto, ganándose la admiración y la protección de Orgón. Fase de ascenso: el consejero influyente. Poco a poco, Tartufo se convierte en la figura dominante en la casa, controlando las decisiones de Orgón y alejándolo de su familia. Fase de desenmascaramiento. Sus verdaderas intenciones comienzan a ser evidentes para los demás personajes, especialmente Elmira y Dorina, quienes intentan advertir a Orgón. Fase de revelación. Gracias a la estratagema de Elmira, la hipocresía de Tartufo queda expuesta ante los ojos de Orgón. Fase de amenaza. Tras ser descubierto, Tartufo revela su poder al tener en su posesión las escrituras de la fortuna de Orgón y un cofre con documentos secretos, convirtiéndose en una amenaza real para la familia. Orgón es el patriarca de una familia burguesa,
acomodada. Al comienzo de la obra se nos presenta como un hombre aparentemente sensato, pero su encuentro con Tartufo lo transforma por completo, llevándolo a una ceguera voluntaria, impulsada por una devoción fanática y una incapacidad de discernir la verdad. Características clave del personaje: la ingenuidad y la credulidad. Orgón es extraordinariamente ingenuo, acepta sin cuestionar la fachada de piedad de Tartufo, interpretando cada una de sus acciones como una prueba de santidad. Es incapaz de ver la malicia detrás de la apariencia, la devoción exagerada y superficial. Su devoción por Tartufo raya en la idolatría. Lo considera un guía espiritual infalible y lo eleva por encima de su propia familia y su sentido común. Esta devoción no se basa en un entendimiento profundo de la fe, sino en una admiración ciega por la imagen que proyecta Tartufo. La obstinación y la cerrazón. A pesar de las advertencias de su familia, especialmente de Elmira, Dorina y Cleanto, Orgón se niega obstinadamente a reconocer la verdadera naturaleza de Tartufo. Su orgullo y su convicción de haber encontrado un hombre santo lo ciegan ante la evidencia. La autoridad patriarcal llevada al extremo. Orgón ejerce su autoridad como padre de familia de manera autoritaria e irracional, imponiendo a Tartufo sobre los deseos y el bienestar de sus hijos, especialmente Mariana. Su visión de la autoridad se distorsiona por su obcecación. La vulnerabilidad a la adulación. Tartufo explota hábilmente la vanidad de Orgón, halagándolo constantemente y reforzando su ego. Orgón se siente importante y virtuoso al lado de Tartufo, lo que afianza aún más su ceguera. La pérdida del sentido común. Su obsesión con Tartufo lo lleva a tomar decisiones absurdas y perjudiciales para su propia familia, como prometer a su hija en matrimonio con un impostor y desheredar a su propio hijo. El despertar doloroso. Solo cuando la evidencia de la hipocresía de Tartufo es innegable, gracias a la intervención de Elmira, Orgón comienza a ver la verdad. Sin embargo, incluso entonces, su reacción inicial es de incredulidad y vergüenza. Evolución del personaje. Fase de admiración ciega. Desde la llegada de Tartufo, Orgón lo idealiza y lo convierte en su consejero y guía espiritual. Fase de conflicto familiar. Su devoción por Tartufo genera tensiones y conflictos con el resto de la familia, quienes ven la falsedad del impostor. Fase de obcecación radical. A pesar de las pruebas y las advertencias, Orgón se aferra a su creencia en la bondad de Tartufo, llegando a tomar decisiones drásticas en contra de su propia familia. Fase de desengaño brutal. La escena en la que Elmira desenmascara a Tartufo marca un punto de inflexión para Orgón, quien finalmente se enfrenta a la verdad. Fase de consecuencias y humillación. Tras el descubrimiento, Orgón se enfrenta a las graves consecuencias de su ceguera, como la pérdida de su fortuna y el peligro de ser denunciado. Fase de redención parcial. Al final de la obra, gracias a la intervención del rey, Orgón se salva de las consecuencias legales de su ingenuidad, aunque la lección sobre la importancia del discernimiento queda aprendida. En conjunto, Elmira, Dorina y Mariana representan la sensatez, la inteligencia práctica y la resistencia frente a la ceguera y la manipulación masculina. Molière les otorga roles activos y cruciales en el desenmascaramiento de Tartufo y en la restauración del orden familiar. Contraste con la ceguera masculina. Los personajes femeninos son quienes ven claramente la verdad, mientras que los hombres están cegados por su vanidad o su falsa devoción. Agentes del cambio. Elmira y Dorina toman la iniciativa y elaboran estrategias para exponer a Tartufo, impulsando la acción dramática. Defensoras de los valores auténticos. Representan valores como la honestidad, el amor verdadero y el sentido común, que se contraponen a la hipocresía y la obcecación. Crítica de la autoridad patriarcal y racional. A través de la situación de Mariana, Molière también critica la autoridad paterna ejercida de manera despótica e insensible a los deseos de los hijos. En resumen, los personajes femeninos en el Tartufo no son meros adornos, son fuerzas activas de la razón y la resistencia que desempeñan un papel fundamental en la crítica social y cómica de la obra. Su inteligencia y su capacidad para ver la verdad son esenciales para
desenmascarar la hipocresía y restaurar el equilibrio en la familia. Elmira, la esposa de Orgón, es quizás el personaje más sensato y perspicaz de la obra. Ella representa la inteligencia, la racionalidad y la capacidad de discernimiento frente a la obcecación de su marido. La claridad de visión. Desde el principio, Elmira desconfía de Tartufo y ve a través de su fachada de piedad. Ella es la primera en advertir a Orgón sobre la hipocresía del huésped, pero sus intentos iniciales son ignorados. La paciencia y diplomacia. A pesar de la obstinación de Orgón, Elmira mantiene la calma y busca estrategias para abrirle los ojos. Su enfoque es más paciente y diplomático que el de Damis. La inteligencia estratégica. Elmira es quien idea el plan para desenmascarar a Tartufo. Su famosa escena bajo la mesa es una muestra de su astucia y su disposición a comprometer su honor para revelar la verdad. La defensa de la cordura familiar. Elmira se preocupa por el bienestar de sus hijos y la estabilidad de su familia, oponiéndose firmemente a las decisiones irracionales de Orgón, influenciadas por Tartufo. La representación de la moralidad sensata. Elmira encarna una moralidad basada en el sentido común y la honestidad, en contraposición a la falsa moralidad que pregona Tartufo y a la ceguera moral de Orgón. Dorina. Dorina es la criada de Mariana y es uno de los personajes más vivaces, ingeniosos y directos de la obra. Ella representa la inteligencia práctica, el sentido común popular y la lealtad hacia sus señores jóvenes. La agudeza y la franqueza. Dorina no tiene pelos en la lengua y expresa sus opiniones con claridad y sarcasmo, sin importar la autoridad de Orgón. Sus comentarios sobre Tartufo son siempre mordaces y acertados. La lealtad y la protección. Dorina está profundamente ligada a Mariana y Valerio, y se convierte en su aliada para frustrar los planes de Orgón de casar a Mariana con Tartufo. La observadora perspicaz. Como criada, Dorina tiene acceso a información y observa las dinámicas familiares desde una perspectiva privilegiada. Su juicio sobre los personajes suele ser el más acertado. El motor de la acción. Dorina participa activamente en los planes para desenmascarar a Tartufo y para ayudar a Mariana y Valerio a estar juntos. Su ingenio es fundamental para el desarrollo de la trama. La representación del pueblo llano. Dorina aporta una perspectiva diferente a las de los miembros de la burguesía, representando un sentido común más terrenal y menos influenciado por las convenciones sociales. Mariana. Mariana, la hija de Orgón, es inicialmente presentada como una joven obediente a la voluntad de su padre. Sin embargo, su amor por Valerio y su disgusto por la idea de casarse con Tartufo la llevan a una forma de resistencia pasiva y a buscar el apoyo de otro. La inocencia y la vulnerabilidad. Mariana es víctima de las decisiones autoritarias de su padre y de la influencia de Tartufo. Su posición como hija en la sociedad de la época la limita en su capacidad de actuar directamente. El amor verdadero. Su amor por Valerio es un contrapunto a la unión forzada que le impone su padre. Este amor representa la autenticidad de los sentimientos frente a la hipocresía de Tartufo. La búsqueda de apoyo. Ante la imposibilidad de convencer a su padre, Mariana busca el apoyo de su madre y de Dorina, quienes se convierten en sus aliadas. La resistencia pasiva. Aunque inicialmente sumisa, Mariana se resiste a la idea de casarse con Tartufo a través de su tristeza y su silencio, mostrando su infelicidad. La recompensa final. Al final de la obra, su fidelidad a Valerio es recompensada cuando los planes de Orgón se frustran. El humor en la obra, la comedia de caracteres. Gran parte del humor surge de la exageración de los rasgos de personalidad de los personajes. El humor de situación. Algunas escenas se basan en situaciones cómicas y enredos. Las reacciones exageradas. La respuesta de algunos personajes ante los eventos, como la indignación de Damis o la desesperación de Mariana, pueden traer elementos cómicos. La sátira. El humor en el Tartufo tiene un propósito satírico. Molière utiliza la comedia para ridiculizar vicios sociales
como la hipocresía religiosa, la credulidad y la autoridad ciega. La risa se convierte en una herramienta para la crítica y la reflexión. Este es el eje central de la crítica en la obra. Molière dirige su sátira contra aquellos que utilizan la apariencia de una profunda devoción religiosa para obtener beneficios materiales e influencia social. El personaje de Tartufo es la personificación de esta crítica. Su discurso, lleno de referencias piadosas, contrasta drásticamente con sus acciones, codiciosas y manipuladoras. La obra advierte también sobre los peligros de una fe irracional y acrítica, representada por la figura de Orgón. Su incapacidad para discernir la verdadera naturaleza de Tartufo muestra cómo la devoción ciega puede llevar a la manipulación y a decisiones perjudiciales. Aunque Molière no critica la religión en sí misma, sí cuestiona la posibilidad de corrupción dentro de las instituciones religiosas y entre aquellos que se presentan como guías espirituales. La obra muestra cómo la hipocresía religiosa puede desestabilizar a las familias, generar injusticia y socavar la confianza en las instituciones. Más allá de la crítica religiosa, el Tartufo también ofrece una aguda crítica a diversos aspectos de la sociedad del siglo XVII en Francia. La facilidad con la que Orgón cae bajo la influencia de Tartufo revela una cierta credulidad y falta de juicio crítico en la sociedad de la época. La figura de Orgón como padre autoritario, que impone sus decisiones sin considerar los deseos o el bienestar de su familia, es una crítica a la rigidez y la falta de diálogo en la estructura familiar de la época. La obra, aunque centrada en una familia burguesa, también toca temas de poder y cómo los individuos pueden ascender socialmente a través del engaño y la manipulación. Los personajes de Elmira, Dorina y Cleanto representan la voz de la razón y el sentido común, que se oponen a la obcecación de Orgón. Molière parece abogar por la primacia de la razón y la observación como herramientas para discernir la verdad. En última instancia, el Tartufo ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana, explorando temas como la ambición, la vanidad, la credulidad y la capacidad de engaño y autoengaño. La obra generó una gran controversia desde su primera representación en 1664. Los círculos religiosos más conservadores se sintieron atacados por la representación de Tartufo, viéndolo como una burla a la verdadera piedad. Esto llevó a la prohibición de las representaciones públicas de la obra durante varios años. Molière defendió su obra argumentando que su intención no era atacar la religión, sino denunciar la hipocresía y la falsedad de aquellos que se escondían detrás de una fachada de santidad para cometer actos inmorales. A pesar de haber sido escrita en el siglo XVII, la crítica social y religiosa del Tartufo sigue siendo relevante en la actualidad. La hipocresía, la manipulación y la credulidad son problemas que persisten en diferentes contextos sociales y políticos. La obra nos recuerda de la importancia de mantener un espíritu crítico, de no dejarnos engañar por las apariencias y de valorar la autenticidad y la honestidad. Después de que Tartufo es desenmascarado por Elmira y expulsado de la casa, la situación se agrava aún más, ya que Orgón, en su ceguera anterior, le había confiado a Tartufo la escritura de todos sus bienes y un cofre que contenía documentos comprometedores de un amigo exiliado. Tartufo, lejos de sentirse avergonzado, revela su verdadera naturaleza maliciosa y utiliza estos documentos para intentar despojar a Orgón de su fortuna y denunciarlo al rey por traición. La familia se encuentra en una situación desesperada, al borde de la ruina y la persecución. En este momento crítico, aparece un oficial de la guardia del rey. La llegada del oficial no es el resultado de las acciones de los personajes dentro de la trama, sino una intervención directa del monarca. El oficial explica que el rey, dotado de un juicio perspicaz, ha reconocido la maldad de Tartufo a través de su historial de engaños y crímenes anteriores. El rey, en su sabiduría y justicia, anula la donación de los bienes a Tartufo y perdona la posesión de los documentos comprometedores por parte de Orgón, reconociendo su ingenuidad y su buen corazón. Finalmente, Tartufo es arrestado y llevado ante la justicia. El final de Tartufo es la intervención inesperada del rey para resolver la trama. Tartufo, tras ser desenmascarado, utiliza las posesiones de Orgón para amenazarlo. La llegada repentina de un oficial del rey, quien revela el historial criminal de Tartufo y anula sus planes, se siente artificial e impuesta, ya que no surge
de las acciones previas de los personajes. Aunque restaura el orden y alaba al monarca, muchos críticos lo consideran una debilidad dramática por su falta de organicidad.